hermoso, ¿no? Ahí está Juan Pablo Paladino Tirrell, que es periodista, nació en Corrientes, trabajó aquí en un diario durante mucho tiempo, hace mucho tiempo se fue a vivir a España, fue a Valencia justamente, y ahí está en este momento, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo te va? Carlos, Eduardo y Belén acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos, Belén, Se te ve, Eduardo? ahora se te ve y se te escucha bárbaro. Bueno, Sí, bueno, ahora justamente, Carlos, estoy en mi oficina, pero sí, el viernes que intentamos contactar, sí. yo estaba en uno de los barrios donde sucedió la riada, ayudando a limpiar una calle y un bajo de familiares, y allí no había cobertura, era muy complicado comunicarse, Ujú. justamente porque la riada afectó también a las telecomunicaciones. Contanos cómo vivió la población el evento este tan particular que no es normal, ¿no? De la lluvia, de las inundaciones, del Y exceso de agua, ¿no? bueno, está bien, hay dos cosas ahí A ver. que está bueno en la frase que acabas de decir. Por un lado, la población está choqueada, no solo en Valencia, sino me consta que en toda España. Ujú. Está muy afectada a nivel emocional, y creo que todavía no termina de encajar una Mm. situación tan Es dramática. que perdió todo, ¿no? Por una de las dos razones tal vez más traumáticas, si no es el fuego, es el agua, ¿no? Claro, y aparte el agua de esta manera, porque Claro. nosotros en Corrientes hemos vivido muchas inundaciones, pero los ríos de cauces tan grandes como el Paraná van subiendo poco a poco. Entonces inundan y generan destrozos materiales, desplazamientos de familias, pero en el caso de los ríos de montaña, sobre todo cuando existe una descoordinación como la que hubo aquí, bajan muy de golpe y no te Claro. dan tiempo a reaccionar si no te han advertido. Muy de Entonces golpe eso por un lado, y violentamente, ¿no? violentamente. Entonces eso por un lado, y por otro lado, algo que habías comentado, Carlos, que me gustaría sí, digamos, volver sobre ello, que es el que no sean normales estos sucesos. Mm. Sí, no sé si es normal. La palabra normal habría que analizarla en el tiempo. O sea, si lo analizamos en el tiempo de 10 años, quizá no sean normales. Si lo analizamos en el tiempo de 100 años o en el tiempo de la naturaleza, sí que esta es una zona de riadas e inundaciones. Ya hay antecedentes de riadas. En el año 57, Ujú. Valencia vivió una riada enorme, que inundó toda la ciudad, y justamente a partir de esa riada se desvió el río. El río antes pasaba por el centro de Valencia, se lo desvió para que pasase por fuera, y eso evitó, por ejemplo, este desvío evitó que esta riada que sucedió este año fuese mucho más traumática, porque si hubiese pasado por el centro de Valencia hubiese sido peor, hubiesen sido peores las consecuencias. En el año 82 también hubo una riada, y evidentemente esto va a seguir sucediendo. ¿Qué es lo que cambia respecto a las riadas anteriores? Y es lo que muchas veces está en cuestionamiento, es el efecto del cambio climático, en el sentido de que la cantidad de agua que cayó esta vez quizá no haya sido mayor a la que cayó en las riadas anteriores, pero sí fue mucho más intensa, o sea, cayó más de golpe, en mucho menos tiempo. Ujú. Entonces eso provocó que el agua viniese tan de golpe, que el sistema, digamos, de diques que existen no diesen abasto para contener el agua, y, y bueno, se produjera lo que ocurrió. Aparte, hay que tener en cuenta una cosa: los mayores destrozos a nivel de vidas humanas y materiales de esta riada no se produjeron por el desbordamiento del río principal, que es este que estoy hablando, que se ha desviado, sino por el sistema de barrancos que hay. El agua empezó a llegar por barrancos. Los barrancos son como canales que generalmente están vacíos.
no hay nada de agua, la gente camina por ellos con los perros, digamos, lo utilizan de otra forma. El agua bajó por ahí, sobre todo uno de esos barrancos que se llama el Barranco del Pollo, fue el que generó los destrozos bestiales que estáis viendo. Claro. Juan Pablo, nosotros, bueno, desde acá vemos los títulos, la cantidad de dinero que está invirtiendo por parte del Estado para contener a las familias, pero ¿cómo están viviendo ustedes eso, la contención estatal de toda esta situación? Vale, yo también quiero aclarar que si bien estoy muy choqueado y afectado porque ha tocado amigos y porque vivo muy cerca de uno de los barrios, vivo al lado de uno de los barrios afectados, a mí no me ha tocado. Bien. Justamente. El río pasa al lado de mi casa, a 2 calles, pero como no fue el río el causante de los destrozos principales, sino este barranco que os comento, digamos, no puedo vivirlo como quien ha perdido su casa o ha perdido un familiar. El clima que existe, el clima social que existe es de mucha tensión, porque la reacción fue lenta, si es posible medir el tiempo de reacción, pero la reacción política fue lenta. El gobierno local tiene un signo político diferente al gobierno nacional y parece ser que desatendió los avisos. Eso dicen, ¿no? Alerta. A su vez, cuando se produjo el desastre, existe todo un sistema de protocolos que hace que el gobierno local pueda pedir la ayuda militar, ¿no? Parece ser que el gobierno local desatendió eso y le reclamaba al gobierno nacional que enviase a los militares cuando era el gobierno local el que tenía que enviarlo. Este tipo, digamos, de coordinación y de discusiones que me parece que no están a la altura de lo que necesita la gente, que lo que necesitaba era ayuda inmediata porque había perdido todo, ¿no? Y necesitaba sacar el barro de las casas. Tal cual. Juan Pablo, hagamos una especie de datos así breves, contextuales, para entender un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Valencia en España, ¿qué representa, digamos, en tamaño, en población, cómo es? Bueno, Valencia es considerada la tercera población más grande de España, después de Madrid y Barcelona, correspondientemente. Es un polo comercial y económico importante y bueno, digamos... El otro día nos empezaste a contar, pero como no podíamos establecer la comunicación para que nosotros también entendamos un poco la ciudad, ¿qué es lo que fue afectada? Si vos ponés sobre Valencia, sobre más o menos el mapa de Corrientes, que era lo que intentabas hacer el otro día y no lo podíamos hacer, a ver si lo podemos lograr ahora. Claro, es difícil, voy a hacer una comparación como muy libre, ¿no? Pero más o menos se entienda. Cuando se habla de pueblos, aquí existen 2 tipos de pueblos. Están los pueblos alejados de las ciudades, que podría ser, me voy a Paso de la Patria, y están los pueblos urbanos. O sea, como aquí las ciudades están muy concentradas, no existe la cantidad de espacio geográfico que existe en Corrientes, hay demarcaciones políticas, pueblos que están al lado de la ciudad, están pegados, que serían como en Buenos Aires ocurre con esto de la General Paz, ¿no? Que dicen, cruza la General Paz y estás en otro municipio. Bueno, aquí lo mismo. Entonces, los pueblos que han sido afectados por el barranco han sido pueblos que están alejados, que es donde nace la crecida, pero sobre todo muchos pueblos urbanos que están pegados a Valencia. Están pegados. ¿Por qué no afectó a la ciudad de Valencia? Porque ese barranco desemboca en el río Turia, que delimita los pueblos esos con la ciudad. Por eso no entró a Valencia. Pero todos esos pueblos urbanos que están como al lado, que te cruzas un puente y estás en ese pueblo, están destruidos.
Entonces esos pueblos urbanos, yo la comparación que intentaba hacer, por ejemplo, es como que tú estés en, vamos a poner Doctor Montaña, ¿no? Y Doctor Montaña esté totalmente destruido y Valencia no, y Corrientes no, claro. no la haya pasado. O que Molina Punta, por ejemplo. Claro. Hay unas imágenes que se viralizaron acá de gente, de correntinos tocando chamamé con una guitarra en la zona del conflicto. ¿Cómo es la comunidad? ¿Hay argentinos correntinos ahí que se comunican más o menos? Sí, digamos, las migraciones tienen esto de que tú vas al lugar donde llegas, te vas comunicando con gente que viene de tu misma zona. Correntinos sí que existen aquí en Valencia, quizá no sea la comunidad más notoria de argentinos, pero sí que hay muchos argentinos en Valencia. En general, los argentinos eligen Valencia antes que otros destinos porque es una ciudad muy cómoda, tiene menos de 1 millón de habitantes y eso hace que digamos que los desplazamientos dentro de la ciudad y los precios de la vivienda, el clima que tiene es muy agradable también. Es mediterráneo, ¿no? No llueve nunca, o sea, aparte lo paradójico es que todos estos pueblos que sufrieron la riada, en ese momento que sufrieron la riada, no estaban sufriendo lluvia, no había llovido. Había llovido en la sierra, donde nacen estos barrancos. Además está en el Mediterráneo, ¿no? Tienen mar ahí cerquita. Claro, aparte es una ciudad costera con playas muy bonitas. Un poco yo la comparación que intentaba hacer el otro día era como que tú estuvieses caminando por la calle Irigoyen. Sí. Y la calle Irigoyen se semejase después del desastre a una villa miseria, ¿no? A una calle de tierra en un barrio humilde. Claro. Juan Pablo, ¿y cuál es la situación hoy, más allá de la desesperación que todavía sigue y la búsqueda, en cuanto al clima sobre todo? ¿Cómo está todo ahí? No, las alertas se han bajado, digamos, se han reducido. Hasta ayer había alertas, pero alerta naranja, digamos, como que... claro, yo me imagino que después de la descoordinación que hubo, de que claro, la autoridad... Es necesario informar todo ahora. Claro, era como que cualquier posibilidad se estaba atajando, ¿no? Pero es el fenómeno meteorológico que ocurre todos los años, por otra parte, ya está pasando, digamos, ya estaba afectando a otras partes de España, pero no de una manera, digamos, tan notoria como aquí, ¿no? Claro. O sea, los barrancos no dieron abasto para tener tanta agua de golpe. Claro. Juan Pablo, antes de cerrar, digamos que tu vínculo con ese lugar es intenso y que con también, y que ha estado manifestado en los últimos años en tu trabajo de audiovisual vinculado a un pionero español muy polémico allá y aquí también, que fue Blasco Ibáñez, ¿no? Recordemos eso, ¿cómo fue hecho eso? Las dos orillas, ¿no? Sí, tus dos orillas serían, ¿no? Sí, bueno, yo después de más de 10 años de vivir en Valencia y de haber escuchado de oído la historia de Blasco Ibáñez, que era un escritor político, empresario, periodista, agitador ideológico, muy importante al principio del siglo XX aquí en España y a nivel literario incluso uno de los escritores de lengua hispana más importante del mundo. Cuando me enteré de esta historia, después de más de 10 años de vivir aquí, me interesó cómo unir el viaje que hizo Blasco Ibáñez para emprender en Corrientes
unir las dos, mis dos orillas, digamos, ¿no? Claro. A través de esa aventura. Y descubrí un mundo fantástico, ¿no? Fascinante, de familias que acompañaron al escritor en esta empresa y que dejaron su herencia en Corrientes. Esa comunidad valenciana está expresada en personas, en familias muy concretas aquí, ¿no? Sí, con las que vos sí, estuviste sí, en sí. contacto y están aquí hoy en Corrientes, Sí. ¿no? Todos Bueno, convivimos con esos valencianos hace años, ¿no? Totalmente. Estela Mari Folguerá, por ejemplo, Liliana Terrales, Claro, González Nadal. claro. que La están paella, ¿no? registrados. La Sí. paella, el sinónimo de paella en Corrientes es Salvador, ¿no? Claro, González Nadal, claro. Claro, claro. ¿no? Ujú. Que si la gente quiere ver el documental, lo puede ver en Blasco Ibáñez con N, Está- elgaucho.com. Gratis, ¿no? Está libre. Y se puede. ¿Hace cuánto que estás ahí? ¿Ahora? Y yo ya estoy hace más de 23 años. ¿Y cuál es No tu sé si patria? 20. ¿Cuál es tu patria? Y las dos, qué sé yo, creo que Ujú. donde uno pasa los primeros años de su vida, o sea, yo pasé más de la mitad de mi vida en España, pero la infancia es un momento muy importante de la vida de una persona, lo forja a muchos niveles, entonces creo que siempre voy a tener presente la patria correntina en mi vida, porque creo que me ha marcado de muchas maneras, para bien y para mal, digamos, como toda historia, pero creo que eso no se borra. Ujú. Y luego la patria elegida, que es la valenciana, bueno, cada vez está más presente y más marcada, porque vas haciendo tu vida aquí, tus Sí. afectos están también aquí, tus formas, tus pensamientos, ¿no? Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos. Te mando un fuerte abrazo, todos aquí en la mesa. Igualmente, muchas gracias a vosotros por interesarse. Gracias. Juan Pablo Paladino Tirrell, que es colega, está en España hace muchos años y bueno, esto que le pasa a todos los inmigrantes, ¿no? ¿Cuál es la patria? A todos le pregunto lo mismo y es bastante difícil la pregunta y en realidad no Poner en saben la bien, situación. ¿no? Sí, una situación tremenda es, ¿no? Es que sí, bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? Esto Sí, del totalmente. origen de uno, pero además dónde están los afectos, Totalmente. toda su vida volcada ahí en su trabajo. Bueno, pero siempre Rilke, ¿no? A ver qué dice. De que la verdadera patria del hombre es la patria de la infancia. Sí, Pues la totalmente. infancia